Comenzamos este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por Ángela Bautista, que se encuentra enferma de la cadera y de sus huesos. Te pedimos por su fortaleza y su pronta recuperación, por el eterno descanso de Leonila Juárez Callejas, Gregorio Vázquez Juárez, Sergio Vázquez Juárez, Rogelio de la Cruz, Jaime López y todos los fieles difuntos también. Por la salud de Lorena Yasmín, Lorena y Rosalina, Adriana, Samantha Márquez, Fernanda Márquez, por la unidad de las familias, Becerril Elías, Becerril Vázquez, Márquez Becerrín, por los estudios de cada uno de los jóvenes, el Señor les bendiga, por Ernesto Antonio Santos, que está enfermo de ira, enfermo de alcoholismo, el Señor le ayude porque es violento y pelea con todas las personas, las amenaza. Para que el Señor le tranquilice el corazón, para que viva mejor, por la conversión de todos los soberbios, los ateos, por la amistad de Jesús Ignacio Cruz Hernández, Patricia Cruz Hernández, Julio Marcelino Cruz Sánchez, por Vicente Antonio, que cambie, que Dios le ayude en su enfermedad. Está deprimido con la diabetes, que el Señor le fortaleza, luz y guía. Por Edgar Maximiliano Benavides Mejía, para que tenga una fortaleza, por Berenice, por su salud, por su familia, que Dios les ayude, que Dios les dé amor y unión. Y por todos los que siguen nuestro canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario a la madrugada. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo a Pedro: «Señor, si tú eres, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. En el Evangelio es un episodio en el que los padres de la Iglesia descubrieron una gran riqueza de significado. El mar simboliza la vida presente y la inestabilidad del mundo, este mundo visible. La tempestad indica toda clase de tribulaciones y dificultades que oprimen al hombre. Pero la barca, en cambio, representa a la iglesia edificada sobre Cristo y guiada por los apóstoles. El pasaje continúa con un gesto del apóstol Pedro, el cual, movido por un impulso del amor del Maestro, le pidió que le hiciera salir a su encuentro, caminando sobre las aguas, y así sucedió. San Agustín, imaginando que se dirige al apóstol, comenta el Señor: «Se inclinó y le tocó de la mano. Solo con tus fuerzas no puedes levantarte. Aprieta la mano de aquel que desciende hasta ti». Y esto no lo dice solo San Pedro, sino también a nosotros. Pedro camina sobre las aguas no por su propia fuerza, sino por la gracia divina, en la que cree. Y cuando lo asalta la duda, cuando no fija su mirada en Jesús, sino que tiene miedo del viento, cuando no se fía plenamente de la palabra del Maestro, quiere decir que se está alejando interiormente de él, y entonces corre el riesgo de hundirse en el mar de la vida. Lo mismo nos sucede a nosotros si solo nos miramos a nosotros mismos. Dependeremos de los vientos
y no podremos ya pasar por las tempestades, por las aguas de la vida. En el Evangelio de hoy, no se olviden dejar aquí sus intenciones. En el tema de hoy, la Iglesia Católica hizo la Biblia. La Iglesia Católica no hizo la Biblia en el sentido de inventarla, pero sí jugó un papel crucial en la compilación y definición. La Iglesia Católica no inventó la Biblia de la nada, sino que la Iglesia determinó cuáles libros debían formar parte del canon bíblico a través de varios concilios. El proceso de compilación de la Biblia fue gradual, en diferentes etapas. Ya sabemos que el Antiguo Testamento, los libros que conforman el Antiguo Testamento ya existían en la tradición judía. La versión de los 70, una traducción griega del Antiguo Testamento que fue utilizada por los primeros cristianos y contenía libros que no están en el canon hebreo, conocidos como deuterocanónicos o apócrifos. El Nuevo Testamento, con los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles y otros líderes de la Iglesia primitiva. La Iglesia Católica, a través de los concilios como el Concilio de Roma del 382, Hipona del 393 y Cartago del... En Santos y Conversos hoy celebramos a San Osvaldo de Northumbria, rey y mártir. Probablemente esto fue en el año 605, murió el 5 de agosto del 642, y fue el segundo de 7 hermanos, hijos de Etefrien, quien era nieto de Ida, fundador del reino de Numbreldán, en el año de 547. Su madre fue Acha, hija de Elia o Alia, el cual la había capturado de Ira y la había separado de Bernicia del norte. Osvaldo pasó su juventud en casa mientras reinó su padre, pero cuando en el año del 617, Ethelfrien fue muerto en batalla a manos de Redval, rey de Ángels del oeste, hubo que huir junto con sus hermanos para recibir protección de su tío Edwin, hermano de Acha. Hallaron refugio en la tierra de los escoceses, en el monasterio de Columba, en Gil, permaneciendo allí hasta la muerte de Edwin en la batalla en el año 633. De ese modo el reino quedó dividido de nuevo y ambas partes recayeron en el paganismo. Se cayó en la batalla el año siguiente y la muerte a traición a manos del rey británico se da consecuencia de eso que Osvaldo baja desde el norte. En el año 635 ya había reunido en torno a sí una pequeña banda de decididos guerreros, que después vino a ser conocida como el Campo Celestial. En este sitio, afrentando por una visión en la que San Columba le prometió la victoria mientras cubría su campamento con su manto, Osvaldo escogió una cruz de madera como su estandarte, el primer signo cristiano levantado en Bernicia, y combatió a los británicos, conducido probablemente por los caminos de la guerra. Los británicos fueron devastados y de ahí en adelante solo les queda defenderse. La victoria de Osvaldo reunifica el reino de Northumbria, no solo por él, que lo salvó del vergonzoso yugo de los mercianos y británicos, sino que por el lado de su padre, él era descendiente de Ida y Bernicia y de su madre de la casa real, y ya reunificados no podía evitarse que se construyera en la fuerza principal de una confederación en contra de Prenda de Mercia y los británicos de Gales. Es cierto que Edwin había recibido el bautismo en el 627 por la influencia de su esposa, pero su ejemplo solo fue seguido por la gente de Deira. Osvaldo, educado en el monasterio de Columba en Lona, naturalmente buscó misioneros en el norte. Fue el primer predicador que llegó y tuvo un pronto regreso a casa, habiendo encontrado que el pueblo era demasiado bárbaro y terco. Posteriormente fue enviado a Idán, un varón de mansedumbre singular y piedad y moderación, quien estableció la sede episcopal, y la celosa colaboración de Osvaldo con el obispo monje pronto llegó en el pasaje de los templos y monasterios, y la iglesia de York, comenzada bajo el reinado de Edwin, fue llevado a buen fin. Mas una admirable humildad en medio del éxito, su caridad y su piedad pronto obraron su efecto al hacer que sus súbditos se convirtieran. Se cuenta que el rey en su corte actuaba como intérprete de los monasterios que no conocían el lenguaje del pueblo. Fue obra de San Osvaldo el añadir la fuerza moral del cristianismo a la gloria militar de su padre,
y a la sabia administración de su tío y construir un gran reino. Se había logrado reunir toda la raza inglesa en un cuerpo político y era el señor de todos los reinos ingleses, excepto el de Kent. También se atrajo bajo su mando a todas las naciones y provincias de Bretaña, que estaban divididas en 4 lenguajes, y era reconocido como soberano por el reino de Gales, igual que por los pictos y escoceses. Fue el soberano en el este, y las palabras parecen dar a entender que también lo fue de Mercia, lo cual aún era regida por otros. En realidad, esta vasta soberanía que se extendía de norte a sur, que solo se ve interrumpida por el reino de Penda en el centro de Bretaña, nos habla de una gran evangelización, una gran batalla, un compromiso de bendición que se da en este tiempo. Vemos también que Reginaldo hace una breve descripción de la apariencia física de este gran santo con brazos largos y de gran fuerza, ojos azul brillante, cabello amarillo, rostro largo y barba delgada. Muy guapo, y sus labios pequeños siempre sonreían amablemente. Un hombre que se entrega entre la milicia y la fe, rey y mártir, San Osvaldo de Northumbria, en Santos y Conversos del día de hoy. La rola del alma corre a cargo del padre Osvaldo, que canta en la liturgia de su cantamisa, de su primera misa, aunque se llama cantamisa que puede ser cantada. El padre nos deleita con su voz y su guitarra en el canal de AB Salesianos Alameda. Adelante. Chiste, un señor se roba un pollo y lo corretea la policía, por allá lo siguen. Cuando ve que ya no lo ven, le empieza a quitar las plumas. Más adelante sigue corriendo, llega al riachuelo, se encuentra otro policía que le dice, ¿qué lleva ahí? Y avienta el pollo al río. Nada, ¿qué tiene en sus manos? Ah, mire, es que le estoy guardando la ropa al amigo que se está echando un baño en el río. En curiosidades de la Iglesia Católica, ya estamos aquí. ¿Qué es una casa de Dios cristiana? Una casa de Dios cristiana es tanto un símbolo de la comunidad eclesial, es un lugar concreto, como también de las moradas celestiales que Dios fue preparando para todos. En la casa de Dios se reúnen los creyentes para orar comunitariamente o solos, para celebrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Aquí huele a cielo, aquí se está en silencio y con reverencia. Algunas iglesias nos envuelven literalmente en una atmósfera densa de una oración. Sentimos que Dios está presente en ellas. La belleza de las iglesias nos remite a la belleza, grandeza y amor de Dios. Las iglesias no solo son mensajeras de piedra de la fe, sino residencias de Dios, que en el sacramento del altar está real y verdaderamente presente. Dios ha establecido las iglesias como puertos en el mar, para que en ellas se encuentren a salvo los torbellinos y las preocupaciones terrenales, y hallen en ellas paz y silencio. Eso decía San Juan Crisóstomo, y aquí está la casa de Dios. En curiosidades. Simplemente gracias por acompañarnos en este video, en la buena onda, siempre estamos unidos como hermanos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo, gracias por estar conmigo. Este es tu canal, Espíritu Canal. Nos vemos luego.